momento ya de grabación propiamente para poder iniciar ya con la clase correspondiente al día 4 de octubre del año 2022, con la tercera sesión del curso, con el tema, la elaboración del anteproyecto, protocolo de tesis y el marco conceptual. Entonces, en este momento voy a iniciar con compartir pantalla para iniciar la clase. Como repito, por favor, siempre con todo respeto y con toda educación, permítame en ese momento dar la clase y al final voy a aclarar todas sus dudas, voy a aclarar todas sus interrogantes que ustedes tengan al respecto. Entonces, quisiera que por favor me pusieran atención a la clase que vamos a estar impartiendo el día de hoy. Bueno, voy a iniciar ya con el proceso de compartir. Bueno, el tema de investigación propiamente, o el intento de investigar, es algo innato y es algo característico del ser humano, propiamente. Esto viene desde los tiempos remotos, desde que el hombre dejó de ser aquel Homo habilis y se transformó en Homo sapiens sapiens, inició ese proceso de investigar, de interrogar, de preguntarse por qué las cosas son así, como lo hace un niño. Un niño pequeño, o lo hace un buen investigador, un buen profesional, empieza a preguntar por qué las cosas son así, por qué no son de otra forma, y si fueran de otra forma, ¿por qué son de esa forma? Pues en ese sentido. Entonces, el ser humano, en este caso el hombre, Homo sapiens sapiens, en ese sentido, tiene que ser un ser inteligente, un ser creativo, un ser innovador, un ser que de alguna manera le permita poder detectar características o problemáticas propias de problemas, en este caso problemas sociales o problemas de las ciencias prácticas, como sería en este caso ingeniería, medicina, agronomía o cualquier ciencia numérica en ese sentido. Entonces nosotros vamos a entender propiamente como investigación todo el proceso donde el profesional, en este caso ustedes o cualquier persona que haga algún proceso de investigación, va a encontrar primero un problema. Ojo en ese sentido. Va a encontrar un problema y va a acumular la información alrededor de este problema. Y tiene que, de alguna forma, centrarse o ponerse ciertos límites en un espacio y en un tiempo propiamente. Entonces, a partir de la etimología que nosotros entendamos por la palabra investigación, nosotros vamos a tratar de dejar en nuestro trabajo algún tipo de huella o algún tipo de conocimiento. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a la hora de hacer su trabajo académico, que es en este caso la tesis o la monografía o el EPS o cualquier tipo de trabajo que ustedes estén desarrollando pues, en ese sentido. La investigación, como dijimos, es una serie de pasos, es una serie de métodos en el cual nosotros vamos a plantear la posible solución parcial o total a dicho problema que nosotros estamos investigando. Eso, como dijimos anteriormente, usted puede utilizar diferentes métodos para el desarrollo de esa investigación, como puede ser el método deductivo, donde vamos a partir de datos generales aceptados como válidos para poder llegar a una conclusión particular, o el método inductivo, donde vamos a partir de lo particular a lo general, o el método de análisis, que podemos consistir en la descomposición de un todo para encontrar un elemento. Esto es propiamente el método que ustedes deben de utilizar en su tesis. Tenemos el método de síntesis, donde vamos a hacer la reunión racional de diferentes elementos, de diferentes aspectos dispersos en una totalidad para poder plantearlos como un proyecto en ese sentido. Entonces, nosotros propiamente, en este caso, con la clase que necesitamos o el trabajo que necesitamos presentar, nos debemos de estar bien preparados. ¿Se recuerdan? Les decía la semana pasada, deben de tener bien ordenada su biblioteca digital, esa biblioteca física, esa base de datos propiamente, para que cuando ustedes inicien con ese procedimiento, pues les permita poder familiarizarse o de alguna forma poder entrar a lo que a nosotros nos interesa, que sería en este caso el tema, pero el problema que nosotros estamos investigando. Para eso nosotros debemos de partir de una idea. Es cierto, para algunos es un problema encontrar un problema, valga la redundancia, pero en toda investigación científica, no importa de qué carácter nosotros le vayamos a hablar, propiamente ese problema va a ser lo que va a ser la esencia del trabajo.
y vamos a, de esa forma, nosotros poder formular propiamente o identificar y ver la viabilidad. O sea, a través de ese problema vamos a ver si nuestro trabajo que estamos planteando, esa posible misión o visión que nosotros tengamos del tema propiamente, está bien encaminado o hay que hacer algún tipo de modificación. También ese tipo de problema nos va a permitir de alguna forma volvernos expertos, tener amplios conocimientos sobre la problemática. Y como les decía, ustedes tienen bien ordenada su biblioteca, tienen bien ordenada todo el material que les va a servir para desarrollar su tesis, pero también, ojo, hay que estar actualizándola. Hay que estar de alguna forma, digamos, agregándole más datos. O sea, no quedarme con esos 300, 400 o 500 libros que ya había descargado. No, sencillamente usted va a tener que seguir bajando y bajando o seguir buscando y buscando datos, porque en algún momento le van a aparecer datos que a usted le van a servir de mucha importancia y que tal vez en algún momento no los había tomado en cuenta. Entonces, partiendo de esa base, pues nosotros tenemos que iniciar con lo que se conoce como lo que se llama proyecto o anteproyecto o protocolo o diseño o plan de tesis, como en su facultad le quieran llamar. En algunos anteproyectos, en otros protocolo, en otros le llaman diseño o plan de trabajo o plan de tesis propiamente en ese estilo. En ese proyecto o en ese anteproyecto, como nosotros le queramos, vamos a presentar un documento. En este caso es un documento escrito donde vamos a explicar con claridad y con pertinencia las características de nuestro trabajo que nosotros pretendemos hacer. Por favor, estas dos características que les voy a mencionar ahorita. Pónganle mucha atención, por favor. Cuando nosotros estamos haciendo el anteproyecto o protocolo o diseño de tesis, como le queramos llamar propiamente, ojo, estamos hablando de secciones. Sección 1, marco conceptual. Sección 2, marco referencial o marco teórico. Sección 3, marco metodológico. Sección 4, marco administrativo. Y la otra característica es la siguiente. Todo lo que ustedes van a redactar en su anteproyecto tiene que ser a tiempo futuro, porque todavía no han empezado a hacer la tesis. El anteproyecto o protocolo les sirve como una guía, como una base para iniciar propiamente esas características o ese trabajo que ustedes quieren hacer. Entonces, repito, se habla de secciones. Sección 1, marco conceptual. Sección 2, marco teórico. Sección 3, marco metodológico. Sección 4, marco administrativo. Ahora bien, en el informe final, ojo, en el informe final, ahí sí se habla de capítulos, pero el informe final usted lo va a empezar a hacer cuando ha hecho o ha culminado su proceso de trabajo de campo, en ese sentido. En el informe final usted va a hablar capítulo 1, marco conceptual, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Y si usted le quiere poner capítulo 5, 6, 7, 8, ese ya es problema suyo, es su tesis propiamente. Y en el informe final, la otra característica es lo siguiente, se habla a tiempo pasado, porque usted ya hizo el trabajo de campo, ya hizo la tesis propiamente. Eso es lo que ustedes tienen que tener bien claro a la hora de iniciar su proceso. Primero, tienen que elaborar un anteproyecto. El anteproyecto es como una guía, como una base para poder encaminar, para poder tener mi misión y mi visión hacia lo que yo quiero hacer. Entonces voy a hablar de secciones y voy a hablar todo a tiempo futuro, porque estoy planeando. Aquí entramos a ver aquellas etapas del proceso administrativo, planificación y planeación propiamente. Más adelante vamos a ver cronogramas, más adelante vamos a ver presupuestos, más adelante vamos a ver lo que se conoce como control y la retroalimentación o el feedback propiamente en ese sentido. Pero ahorita necesitamos iniciar propiamente con esas características que a nosotros nos interesan. Para eso, nosotros vamos a iniciar con la primera sección, si estamos elaborando el anteproyecto. Algunos asesores, mal asesores propiamente, cuando están impartiendo el curso de propedéutica de tesis o seminario de tesis, como le quieran llamar, lo primero que le dicen al estudiante es elaborémoslo por capítulo. El capítulo 1 va a ser el marco conceptual,
Sí, pero eso es en el informe final y ustedes todavía ni siquiera están en esa fase, están previo o están antes de iniciar propiamente las características de la tesis en ese sentido. Entonces, por eso que se habla de secciones en ese sentido. Hoy vamos a hablar propiamente del apartado que se llama marco conceptual y dentro de eso tiene las siguientes subdivisiones. Vamos a hablar cómo encontrar un posible título de tesis. En ese sentido, recuérdense, ya no nos interesa el tema. El tema ya lo dejamos por un lado. Lo que queremos ahora son problemas, un problema de estudio. Aquí ustedes tienen una ventaja. En la tesis nos vamos a centrar solo a un problema de estudio. Si nosotros tenemos haciendo nuestro EPS, ahí sí es diferencia. En el EPS tenemos que encontrar 2 o 3 o 4 problemas, porque nuestro EPS lo vamos a estar haciendo alrededor de 3, 6 o 9 o 10 meses. Pero en el caso de la tesis no es así. Debemos de centrarnos solo a un problema. Entonces ahí debemos de pensar propiamente qué características o qué título le vamos a poner. Es un título tentativo. Luego vendrían los antecedentes del problema, que sería propiamente la investigación de trabajos que otros investigadores o que otras personas hayan hecho respecto al tema propiamente o que tengan algo parecido a lo que nosotros estamos trabajando. La justificación, donde vamos a indicar las razones o motivos o circunstancias de por qué nuestro proyecto. El planteamiento del problema, donde vamos a encontrar ese objeto de estudio, donde vamos a encontrar esa pregunta que nos va a servir de base para hacer nuestra investigación. La delimitación, lo que les decía, lo que a algunos les hace falta propiamente, la delimitación temporal, la delimitación geográfica, la limitación poblacional y la limitación institucional. Es que eso nos va a permitir hacer nuestro trabajo más fácil. Y los objetivos, que nos va a permitir de alguna forma poder alcanzar esas metas, poder alcanzar esos propósitos que nosotros tenemos o perseguimos en nuestra investigación. Entonces, partiendo de esa base, vamos a iniciar propiamente con la primera característica, lo que se conoce como el título de tesis. Ojo, por favor, yo se los decía, es un título tentativo. El título de tesis es propiamente para tener una guía, tener una base propiamente. No significa que ese título es el definitivo que lo vamos a dejar propiamente, sino que a través de ese título nosotros vamos a poder resumir o representar propiamente las características o la esencia de nuestro trabajo. Algunos malos asesores lo primero que le dicen es, señorita, caballero, póngale título a esa tesis. No, hombre, eso es lo último. Ahorita solo tenemos un título tentativo que puede ir cambiando, que puede ser modificado en el mismo anteproyecto o en el mismo protocolo o puede ir cambiando con el mismo trabajo de campo o con el mismo proceso del informe final. Se aconseja utilizar para la elección del título de tesis el famoso método LOOK. Ahorita lo vamos a ver propiamente. El método LOOK lo que nos va a permitir de alguna forma es centrarnos o encontrar las características propiamente o la representatividad a mayor cabalidad del problema que nosotros vamos a tratar en nuestra investigación. El método está conformado propiamente por 5 características o 5 elementos que nos vamos a ir mencionando poco a poco para que ustedes conozcan. Aquí solo estamos todavía con ponerle título tentativo. La P significa el propósito. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que usted pretende hacer? ¿Qué es lo que usted de alguna forma va a elaborar? ¿Qué es lo que usted de alguna forma quiere investigar? Ese es el propósito. Es de alguna forma ese análisis, ese estudio. Si esto lo hiciéramos en comparación al EPS, este vendría siendo el diagnóstico del problema propiamente. Entonces, usted va a hacer un propósito. Las variables propiamente sería, de alguna forma, usted tener en mente posibles soluciones, posibles alternativas. Eso es lo que más adelante lo vamos a estar viendo la otra semana, que sería la famosa hipótesis. Va a responder propiamente a esa unidad de análisis, que sería la U, propiamente, ese objeto de estudio, esa pregunta que usted tiene que hacer propiamente. Y en esa pregunta usted va a poner lo que nosotros conocemos como el lugar, el grupo, propiamente la esencia o la institución donde usted va a estar trabajando en el tiempo que usted calcule que le lleve propiamente el desarrollo de su tesis. Entonces, el título tiene que ser lo más claro, lo más posible, sin tantos adornos literarios, porque hay algunas personas que lo primero, con tal de apantallar, con tal de que le digan, ¡ay, qué buena tesis te vas a echar vos!
No, sencillamente le ponen aquellas grandes palabras y a veces uno les pregunta a ellos, mire, ¿eso qué significa? Ay, no sé, usted yo solo le puso eso para que se mirara bonito. No, hombre, se trata de que usted trate de explicarle en primer lugar al asesor, al encargado de metodología y a cualquier persona que empiece a leer su trabajo, cuál es el propósito, cuál es la esencia de su trabajo de investigación. Entonces, el título se aconseja que esté entre 15 a 20 palabras, sin tanto. Recuérdense, es un título tentativo que puede ir cambiando, que de alguna forma a través del título usted va a poder contribuir o va a poder proponer o va a poder de alguna forma encontrar una solución a ese problema que usted está investigando. Pero eso ya es decisión suya. En ese título también tiene que ir la información, propiamente la información general de la tesis. Y vuelvo a repetir, allá pues tiene que incluir el lugar, el grupo de estudio y el tiempo de estudio. Ojo, no confundan el tiempo con el tiempo que les va a llevar a hacer la tesis. Ese es el gran error de muchas personas. No, es el tiempo de estudio. Ejemplo, quiero investigar el impacto de las remesas provenientes de Estados Unidos de Norteamérica en la economía informal en las mujeres de 15 a 25 años en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz de los años 2017 al 2022. No significa que usted en 5 años va a estar haciendo la tesis, no. 5 años es el campo de estudio. Es donde algunas personas ya empiezan a hacer mal el título, porque ponen el impacto de las remesas internacionales provenientes de Estados Unidos de Norteamérica en las mujeres entre 15 a 25, en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz, en los meses de septiembre y octubre del 2022. Dice, están haciendo ahorita su anteproyecto, todavía no se los han aprobado. De aquí que se los aprueben en su facultad, de aquí que les den autorización propiamente para empezar, llegamos a enero, febrero, marzo del otro año. Y ustedes lo querían hacer en octubre, en septiembre y octubre, ya les pasó el tiempo en ese sentido. Entonces, es ahí donde van a encontrar ciertos problemas a la hora de hacer su trabajo. Entonces, el título tiene que ser motivador. Tiene que causar ese interés para que los lectores, el asesor o el encargado de metodología o cualquier persona que le acompañe en su proceso de elaboración, pues esté interesado en leer. O cuando usted ya tenga propiamente su trabajo final, pues motive a otros estudiantes o a otros investigadores a iniciar ese proceso de lectura. En ese sentido. Entonces, repito, es un título tentativo entre 10 a 20 palabras, sin tantas palabras redundantes o tantas palabras con estilo propiamente o adorno literario. Sencillamente usted abarque, y eso lo vamos a ver en la clase del día de hoy, los datos esenciales propiamente de su tesis en ese sentido. Vamos entonces ahora propiamente con lo que sería ya el inciso 1.1 del marco conceptual. Dijimos que el marco conceptual nosotros lo vamos a entender propiamente donde vamos a concretar la idea abstracta o las ideas generales acerca del problema. Eso es lo que nosotros vamos a entender como marco conceptual. Pero vamos a iniciar propiamente con antecedentes del problema. Los antecedentes nos van a indicar propiamente el origen, las causas, propiamente de dónde viene ese problema. Repito, ahora ya no nos interesa tema, nos tenemos que centrar a un problema y eso usted lo ha obtenido a través de la ordenación de su biblioteca digital o de su biblioteca física. Ya empezó a leer, ojo en ese sentido. Usted presentó la propuesta al encargado de metodología. Quiero investigar el tema del derecho ambiental en Guatemala, en el municipio de Chinapla, del departamento de Guatemala, por decir algo así, y el impacto en las artesanías, por decirlo de alguna forma. Pues. Entonces usted ya presentó y ya de alguna forma le está ofreciéndole, en este caso al encargado de metodología, esa propuesta de lo que usted quiere hacer. Entonces eso significa que usted ha leído. Ojo, por favor, cuando vayan con el encargado de metodología a presentar el tema de tesis, lleguen bien preparados, porque una pregunta que les va a hacer él es, ¿cuánto saben ustedes del tema o del problema? Y donde algunas personas erradamente dicen lo siguiente, yo no sé nada, licenciado, por eso lo quiero investigar. No, usted está encontrando algo que no ha sido abordado respecto a ese problema. Usted de alguna forma ya empezó a leer
trabajos, tesis, libros, tesinas, monografías, EPS de otros autores, y usted está detectando. ¿Por qué no lo ven desde el punto de vista psicológico? ¿Por qué no lo ven desde el punto de vista del derecho internacional privado? ¿Por qué no lo ven desde el punto de vista de ingeniería ergonómica? ¿Por qué no lo ven desde el punto de vista de economía para el sector informal? Pero si no sé, usted ya va teniendo ideas y eso es lo que a usted le va a permitir encontrar esos antecedentes del problema. Con los antecedentes del problema, nosotros lo que estamos haciendo propiamente es realizando una aportación. En este caso, vamos a tener un mejor entendimiento de la problemática. Para eso nosotros debemos, vuelvo a repetir, de leer estudios previos, informarnos antes propiamente, tener esa sustentación o esa fundamentación teórica, para que cuando nos pregunten, nosotros ya podamos saber defender. Era lo que les decía al inicio de la clase. Ya comportarse como ese profesional propiamente. A través de esa búsqueda de información, usted va a empezar a utilizar un léxico y un vocabulario como abogado, como psicólogo, como historiador, como trabajador social, como economista. No sé la carrera que usted está sacando, pero ya ha leído, ya puede informar en ese sentido. Ya puede de alguna forma presentar las esencias. Lo que se les aconseja a las personas es utilizar, en este caso, documentos científicos. Libros, revistas, tesinas, monografías o cualquier tipo de trabajo académico que usted necesite comprobar. Si va a utilizar Internet, no hay ningún problema. Úselo, para eso está. Pero utilice algo que se llama, y esto lo vamos a ver la otra semana, se llama metabuscadores. En este caso, le aconsejo utilizar lo que se llama propiamente Google académico o Google escolar propiamente. Ahí el material que está subido o el material que se encuentra en ese Google propiamente es material científico que ha sido verificado y comprobado por parte de instituciones académicas y que de alguna forma dan ese respaldo para que ese trabajo sea catalogado como científico. Porque en el Google tradicional, el que usted está acostumbrado a utilizar, cualquier persona puede subir cualquier material y no hay de alguna forma para poder detectar o propiamente o encontrar esas palabras claves o esos elementos claves que usted necesita. Entonces, eso lo vamos a estar viendo más propiamente la otra semana cuando veamos el marco teórico. Pero en esa detección de los elementos, usted debe de encontrar esta regla propiamente, este esquema que usted lo está viendo ahí. Debemos de empezar a leer el autor, el título de la tesis propiamente, los objetivos que perseguía él, el diseño metodológico, el modelo o el anteproyecto que él manejó, la muestra y la población que él utilizó, las conclusiones y recomendaciones, o sea, el resultado significativo y propiamente la propuesta que él dejó. Esos son los pasos que usted debe utilizar para poder sintetizar. Ojo en este sentido, por favor. Usted en los antecedentes del problema o en todo lo que viene ahorita de la tesis tiene que sintetizar o lo que se conoce como parafraseo. Ojo, tiene que ser todo con sus palabras. Les decía la semana pasada, el 99.99% de su tesis tiene que ser con sus propias palabras, con su interpretación, con ese amplio conocimiento que usted tiene del problema propiamente. Con ese amplio conocimiento porque usted es experto y usted es el futuro profesional y ese trabajo que usted está haciendo le va a servir para poder tener o abrir puertas en una institución privada o pública. Entonces usted se va a volver asesor, se va a volver de alguna forma especialista en esa problemática, pues en ese sentido. Entonces, a través de esa sintetización o interpretación, yo voy a plantear propiamente mi punto de vista. Es en este caso donde se volvería un ensayo, pero se vuelve ensayo académico, porque usted está revisando material bibliográfico. Bueno, hace 15 días vimos lo que era ensayo. Es el punto de vista de usted, pero no necesita verificación científica. Es sencillamente su punto de vista respecto a un tema. Pero aquí, esto ya es un ensayo académico porque usted está dando su punto de vista en base a revisiones bibliográficas, en base a consultas y está proporcionando o está aportando ese nuevo conocimiento, pero con base metodológica, con base teórica. Y en algún momento usted se tiene que animar, y lo invito a que lo haga propiamente, a proponer una teoría, a proponer una ley. A algunos asesores no les gusta eso. ¿Cómo es posible que un estudiante de prelicenciatura, un estudiante de técnico se anime a hacer una propuesta económica, una teoría psicológica, o una teoría política, o una teoría en el área de ingeniería?
Claro que sí, porque usted es experto en el problema, por eso es que usted escogió en ese sentido. Entonces, ¿cómo usted tiene que redactar propiamente los trabajos? Es donde aquí ya viene el asesor, propiamente, y le empieza a decir a usted, por favor, me empieza a buscar 5 tesis nacionales y 5 tesis internacionales. O algunos le dicen 10 nacionales y 10 internacionales. O algunos le piden 15 a 15. Eso ya depende del asesor, propiamente. Entonces viene usted, y como ya tiene, ojo, usted ya tiene su biblioteca, ya tiene ordenada esa base de datos de que hablábamos la semana pasada, pues usted no se le va a complicar en ese sentido. Entonces usted ya tiene propiamente el problema y dice, bueno, me van a servir estas 10 tesis nacionales y estas 10 tesis internacionales. Para eso le sirvió hacer la base de datos propiamente en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues en leer, y como le decía anteriormente, empezar a leer, en este caso, la introducción de la tesis. Leer propiamente ese capítulo 1 de esa tesis, que es el marco conceptual. Empezar a leer ese capítulo 3, que es el marco administrativo. Leer ese capítulo 4, que es presentación e interpretación de resultados. Leer conclusiones y recomendaciones. Y eso a usted de alguna forma le va a servir para empezar a redactar. ¿Cómo usted va a redactar? Pues la regla o las características que nos indican es lo siguiente. Según Bustamante, en su tesis titulada, y usted coloca el título de esa tesis o de ese libro o de ese trabajo que se está haciendo propiamente, él elaboró propiamente un tipo de trabajo o un tipo de tesis. Se recuerda que la semana pasada vimos 3 tipos de tesis que se pueden manejar: un tipo de tesis descriptiva, o un tipo de tesis histórica propiamente, o un tipo de tesis exploratoria. Eso usted lo leí en la introducción propiamente. Entonces ahí también, y en el cual él planteó a través de tal metodología, a través de tal propuesta propiamente, a través de tal interrogante, que sería el planteamiento del problema, que eso está en el marco conceptual propiamente, y usted lo va redactando. Y él llegó él elaboró a través de la siguiente muestra o a través de la siguiente población en ese sentido. Y él llegó a la siguiente conclusión. Usted lee las conclusiones y recomendaciones y según su punto de vista, su toma de decisión, usted escoge la conclusión que para usted es la que representa la tesis de esta persona. Pero ojo, todo esto tiene que ser con sus propias palabras propiamente. Tiene que ser con su interpretación sintetizada. Es aquí donde ya empezamos a manejar los estilos de referencia. Normas APA, versión 678, normas de Vancouver, las de Harvard, las de Chicago, los pies de páginas tradicionales. No sé cuál es el que usted vaya a utilizar. Está en su libertad de manejar eso. Entonces, propiamente, usted ahí empieza a sintetizar esa tesis. Muchas personas hacen este error. Le copian el capítulo 1 al autor, le copian el capítulo 3 y le copian el capítulo 4 y lo presentan como antecedentes. Eso no es. Es en un párrafo, yo sé que aquí algunos van a tener problemas, es en un párrafo de entre 40 a 75 palabras. Algunos me van a decir eso. Mire, licenciado, es que yo no estoy acostumbrado. Yo nunca me han pedido en la universidad que hagamos ese tipo de sintetización, ese tipo de interpretación. Y es donde empezamos con el famoso estrés. Es que no sé cómo sintetizar, no sé cómo parafrasear. Nunca me han solicitado. Lo mirábamos la semana pasada. Aquellos licenciados que solo nos piden los trabajos de investigación. Investíguense la independencia de Guatemala. ¿De dónde, licenciado? De donde sea. Tenemos que ponerlo con nuestras palabras. No, solo copien, pues. Y nos vamos mal acostumbrando. Y cuando llegamos a la tesis, encontramos ese problema. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Sencillo, pues. No se complique la vida. Ya leo la tesis, pues usted mentalmente póngase, voy a hacer ese resumen o esa sintetización a 300 palabras. Empecemos con 300. Pues. Si usted quiere empezar con 500, empiece con 500. Usted sabrá cómo le va a ser más factible. Pero dejémoslo en 300, pues en el estilo. Entonces viene usted y propiamente hace esa sintetización, siguiendo el procedimiento que les indicábamos aquí, de su trabajo. Por favor, no lean el capítulo 2 de la tesis, porque el marco teórico es el más extenso dentro de ese trabajo. Por el momento el marco teórico no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues empiece a sintetizar. Ya lo hice en 300 palabras. Bueno, entonces ahora ya tengo ese documento, esa sintetización que yo hice. Bueno o malo, eso no me interesa por el momento, pero me animé a hacer eso. Entonces vengo ahora y digo lo siguiente. Bueno, de ese documento de 300 palabras que tengo, ahora lo voy a reducir a 150. Ya voy a leer únicamente mi trabajo que yo hice. Empiezo a sintetizar ese material. Es cierto, es difícil,
es complicado. No estamos acostumbrados a hacer eso. Repito, lamentablemente muchos catedráticos no nos piden los trabajos así, pero en las tesis debemos de presentarlo de esa forma. Entonces lo tenemos en 150. Entonces ahora decimos, lo voy a reducir a 75. Y sintetizó ese documento. Dice bien, solo esta primera fase de antecedentes del problema del anteproyecto me puede llevar 1 o 2 o 3 meses de elaboración. Bueno, si lo quiero hacer bien, pues en ese sentido, si quiero de alguna forma sintetizar bien ese problema o esas esencias del problema. Pero lo que hace la mayoría, en 3 meses no va a estar haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empezar a copiar o empezar a piratear o hacer plagio de otros trabajos. Pues, en ese sentido. Porque dice, es que yo no sé hacer eso. Voy a utilizar una analogía. ¿Se recuerdan ustedes cuando aprendieron a manejar bicicleta? Bueno, los que saben manejar bicicleta, pues. Cuando usted tenía, digamos, 5 o 6 años y quería aprender a manejar, y le dijo a mamá, papá, quiero aprender a manejar bicicleta, y le consiguieron una, pues un triciclo ahí, una bicicleta pequeña, pues en el estilo. Entonces subió la primera vez, iba papá o mamá detrás de usted. Usted dio el primer pedazo y ¡fus! Al suelo, se golpeó y empezó a llorar. Y usted decía, no, es que está muy difícil. Pero usted dijo, no, tengo que aprender a manejar bicicleta. Pues. Y se volvió a subir y se cayó 10, 20, 30, 40 veces. Pero vino papá y le puso unas llantitas en la llanta de atrás para que usted mantuviera el equilibrio, para que usted tuviera ese valor de seguir aprendiendo a pedalear. Pues, en algún momento usted le dijo a mamá o papá, quítame la llanta de atrás, ya considero que estoy capacitada o capacitado para mantener el equilibrio. El papá y mamá con aquel miedo todavía, pues así. Y vino y le quitaron las llantitas de atrás. Y usted vino y se animó. Tal vez se cayó otra vez. No, dice, me tengo que levantar, tengo que aprender. Y en algún momento usted ahí agarró esa bicicleta y aprendió. Le aseguro, usted ahorita puede tener 10, 15 o 20 años de no subirse a una bicicleta. Le pongo una bicicleta ahorita y como que ayer hubiera aprendido. En ese sentido. O para los que saben nadar, o los que saben aprender a manejar o cuando se acuerdan cuando aprendieron a manejar un automóvil. Al principio metía malos cambios, metía malas velocidades propiamente, o frenaba muy brusco. Pero, como dice el dicho, la práctica va haciendo al maestro. Y eso es lo que ustedes tienen que tomar, en este caso, para el desarrollo de su tesis. Hacer ese proceso propiamente de aprender a parafrasear, de aprender de alguna forma a poder encontrar las ideas de investigación, a poder encontrar los puntos de partida. Porque usted como futuro profesional, ¿qué va a hacer? Como ese profesional, ese especialista, propiamente le va a permitir revisar esa literatura, poder proponer de alguna forma un problema de investigación para no hacer tanto temas en términos generales, sino que encontrar las características propias de la problemática de un lugar. Tener algo muy importante, la familiarización. ¿Qué significa eso en ese sentido? Lo que decía la semana pasada. Para iniciar la tesis tengo que hacer pruebas piloto. Tengo que ir a la comunidad. Tengo que ir a la institución. Tengo que ir al grupo de vecinos. Tengo que ir a las COCODES propiamente para ver el enfoque de ellos, para ver los alcances que ellos me pueden proponer, para ver la viabilidad y la factibilidad y para poder ver el grado de dificultad de mi problema o de mi tema de tesis. Por eso necesito hacer visitas previas. Por eso yo le decía a la persona que me había puesto, quiero investigar la desaparición de aviones en el Triángulo de las Bermudas. Pues a ver cómo se va el Triángulo de las Bermudas a hacer supuestamente ese tipo de investigaciones previas. O a quién le va a preguntar propiamente. Porque usted debe encontrar algo, la esencia, la característica propia de ese problema que usted necesita. Y eso, a través de esa descripción, le va a permitir a usted cumplir los siguientes elementos que lo vamos a ver más adelante. Objetivos, el planteamiento del problema, la justificación en ese sentido, poder encontrar esa interrogante que a usted le llama la atención, esas características que usted quiere encontrar, esa misión o visión y poder justificar propiamente su proyecto. Véndalo. Indíquenos a lo demás. Ya eso lo vamos a ver más adelante en ese sentido. ¿Por qué quiere hacer ese tipo de trabajo? ¿Cuál es la esencia propiamente? Y todo eso le va a permitir ver la factibilidad o la viabilidad propiamente de su proyecto. Vamos a ver si su trabajo realmente es sencillo o a ver a qué problemas se está metiendo usted, porque el problema le puede conducir a graves problemas, pues en ese sentido. Eso le va a permitir empezar a hacer evaluación. El famoso diagnóstico que hablábamos, o el famoso retroalimentación, o el feedback, pues en este tiene que empezar a iniciar o a conocer esas características propiamente del problema que a usted le llama la atención en ese sentido.
Ya teniendo en cuenta eso, como mi asesor me pidió, pongámosle 5 tesis nacionales y 5 internacionales, o 10 días, eso es lo de menos, pues. Entonces aquí es donde vamos a empezar a medir al asesor. ¿Se recuerda? El asesor nos pedía ciertos requisitos a nosotros, pero ahora vamos a nosotros a medir a este asesor propiamente. Les decía, hay asesores que nos van a decir, no hombre, no te preocupes, vamos a hacer todo lo que yo quito los film. Habíamos dicho que eso la semana pasada, no nos sirve ese asesor. Aquel asesor que solo quiere firmar. Necesitamos que lea, que se informe, que esté con nosotros en un diálogo propiamente. Pero hay otros asesores que nos van a decir lo siguiente. Mire, señorita, bueno, llega usted y le dice, mire, licenciado, le quiero informar que ya tengo mis antecedentes del problema. Ah, qué bien, le dice él. Quisiera que por favor me los empezara a revisar. Usted habrá algunos malos asesores que le van a decir lo siguiente. Yo no quiero nada por partes. A mí me entrega todo el anteproyecto terminado. Gracias, licenciado. No lo quiero molestar. Cuando sea terminado el anteproyecto, se lo voy a entregar. Entonces, ese asesor no me sirve. Ese asesor no está cumpliendo el proceso de guiarme, el proceso de orientarme, el proceso de aconsejarme, de sugerirme propiamente. Y a través de las reuniones, que puede ser una vez a la semana o cada 15 días, no sé cómo se han programado ese tipo de reuniones, ahí yo le voy a poder presentar a él qué es lo que llevo, los avances de mi trabajo. Para eso está propiamente, para guiarme pues en ese sentido. Ahora, si ese asesor no cumple eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Busquemos otra persona, pero ojo bien, ojo en este. El hecho de buscar otra persona significa que voy a cambiar de asesor. Sencillamente voy a buscar otra persona que cumpla ese rol, que cumpla ese papel que este asesor no lo quiso hacer en ese momento. Entonces busco un asesor, pero busco una persona externa que puede ser un compañero, que esté en el mismo nivel haciendo una tesis, o una persona que sea graduada, alguien que nosotros le tengamos confianza, y le explicamos que tenemos ciertos problemas, que hay mala comunicación con el asesor, propiamente. Entonces, le presentamos a esta persona, propiamente, a esa persona que ya se graduó, propiamente, los avances de que vamos de nosotros, de nuestro anteproyecto. Y dicen, ya estamos en la primera fase del anteproyecto, en ese sentido. Entonces, viene él y va a leer, va a revisar ese material propiamente. Supuestamente los que ya nos graduamos, sabemos hacer antecedentes del problema, pues en el sentido, sabemos de alguna forma sintetizar, sabemos parafrasear, bueno, supuestamente, pues en el sentido, porque si ya nos graduamos es porque cumplimos ese proceso, pues en el sentido. Entonces, a través de esas reuniones, a través de esa descripción, le vamos a ir planteando a él nuestro plan de trabajo, le vamos a ir planteando a lo que se conoce, por ejemplo, en la Universidad Rural, como el famoso árbol de problemas, o en la Escuela de Psicología, la hoja de cotejo propiamente, o la hoja de vaciado en ese sentido, para que él vaya conociendo las esencias o las causas o el origen de nuestro problema que estamos investigando pues, en ese sentido. Eso es lo que nosotros, de alguna forma, estamos haciendo a través de esa reunión. Ese sería el buen asesor, que nos acompañe, que nos guíe, que nos oriente, que nos supervise propiamente. Pero si no tenemos ese tipo de asesor, pues lamentablemente yo sé, y alguno me lo va a decir, licenciado, tal vez en su facultad o en su escuela así eran, o así son propiamente, o en la universidad donde usted trabaja, pues así son. Pero aquí en San Carlos o aquí en la universidad donde yo estoy, no son así. Aquí me tiran al agua y a veces usted sabe nadar, y ahí me dice el asesor, hola, mi nombre es Juanito Pérez, y ahí lo veo en el examen público. Pues. O sea, nos tiran al agua y no nos tiran siquiera un salvavidas propiamente, o no nos indican cómo tenemos que saber nadar, pues o nos tiran una embarcación para poder salir. O sea, nos tiran al agua propiamente en ese sentido. Ese tipo de asesor no nos interesa, pues en ese sentido. A través de ese árbol de problemas o a través de ese vaciado, nosotros vamos teniendo propiamente las características o las esencias o ese procedimiento propiamente de categorización de nuestro problema en ese sentido. Entonces, a través de esos antecedentes y a través de esas reuniones, esas pláticas que tenemos propiamente con el asesor, eso de alguna forma nos va a permitir formular nuestro enfoque, formular nuestra misión y visión. Esas reuniones le va a demostrar también al asesor que realmente tenemos interés, deseo y que somos amplios conocedores del problema. Pero también puede suceder algo. No le tengamos miedo al asesor. No le tengamos ese temor al asesor. Es cierto, él ya está graduado, pues en ese sentido. Demostrémosle con valentía, con fuerza propiamente, que somos expertos del problema. De alguna forma, nos tenemos que acercarnos al asesor en ese sentido, pero demostrémosle que somos ese nuevo profesional,
Es cierto, van a haber diferencias, pues, entre comillas, él está en un nivel superior, él nos va a ver de alguna forma para abajo, pues, en el sentido, pero eso es normal, pues, en el sentido, supuestamente él tiene más experiencia o mayores conocimientos, pero nosotros, a través de la argumentación teórica, a través de ese léxico, a través de esa escritura, le estamos demostrando a él propiamente, o a ella propiamente, que somos amplios conocedores de esa problemática. Habrá asesores que aquí ya podrán caer en otra categoría, los famosos celos profesionales. Van a decir, uy, esta señorita o este joven o este caballero, esa su tesis que se está haciendo está muy interesante, pero la gran puchica, es muy complicada, o de alguna forma entran los celos profesionales, empiezan los problemas hacia usted, porque algunos asesores creen que este nuevo estudiante me va a quitar mi trabajo, me va a quitar propiamente esa titulación o ese curso que yo imparto. Por ejemplo, si tenemos un asesor que sea catedrático dentro de la universidad. Entonces nosotros presentémosle a él en forma de paz nuestros conocimientos. Pero ojo, no le demos todo. No le demos todo el conocimiento, porque puede haber algunos de esos asesores que se aprovechen. Ya tienen propiamente la historia o los antecedentes de ese problema, pero de alguna forma, o ya usted ya le presentó todo el anteproyecto propiamente en ese sentido, y él se puede aprovechar indebidamente de su material. Ese documento a usted le ha costado. Preséntelo eso por partes, preséntelo solo poco a poco, para que él de alguna forma lo vaya conociendo, y usted también lo conozca, pues en el sentido, porque lo va a necesitar más adelante. Por ejemplo, la otra semana que vamos a ver el marco teórico, lo va a necesitar para la elaboración de su marco administrativo, pues en el sentido. Pero de alguna forma, usted ya también preséntele una propuesta, preséntele una teoría, una filosofía que demuestre que usted es el especialista del problema. No le tenga miedo. Esa propuesta, propiamente, es lo que le va a permitir hacer su trabajo de investigación, hacer propiamente esa descripción de lo que usted tiene. Ojo, no discuta con el asesor, porque si usted discute con el asesor, llévala de perder. Llévalas de alguna forma de que sea rechazada ese tipo de trabajo. Sencillamente argumente, sencillamente preséntele alternativas, preséntele propuestas para que usted de alguna forma identifique y él de alguna forma sepa cuál es su misión y su visión. Déjele en algún momento esas características o esos avances que tiene y que él empiece a leer ese tipo de material o que él de alguna forma empiece a trabajar propiamente en ese contenido. Pero es prudente también en algo en ese sentido. Esas reuniones que usted tenga con él propiamente, donde usted va a explicar las causas, los orígenes, donde usted va a ir estructurando esa problemática que usted tiene, le va a permitir también tener sus metas y sus visiones, tener sus objetivos. Explíquele eso también a él. No le explique todo tanto lo teórico. Explíquele propiamente por dónde quiere ir usted, qué es lo que usted quiere hacer, qué es lo que usted pretende hacer. De alguna forma, también demuestre humildad. Ojo en ese sentido. Hay algunas personas, hay algunos estudiantes que inician el proceso de elaboración de tesis, el licenciado, el asesor, les empieza a preguntar y él empieza a contestar aquello de forma mecanizada. Es que la tesis es esto y esto y esto, como que fuéramos militares pues, en ese sentido. No, demostrémosle humildad, demostrémosle que somos todavía estudiantes. Él es el experto, pues, en ese sentido. Pero de alguna forma también hagámosle un poco como de diplomacia. Mantengámosle también ese aspecto, esa idea a él de que él es el conocedor propiamente, que él solo está como guía, porque algunos asesores se molestan cuando el estudiante le llega a presumir, pues en el sentido, y quién se cree, apenas está sacando una licenciatura y ya me viene a mí a presumir que es experto en el problema. No, maneje ciertas características de humildad en ese apartado. Entonces, en esta parte propiamente, todavía estamos en antecedentes del problema. Ya estamos en antecedentes. Usted ha hecho propiamente la revisión bibliográfica, esa revisión de los libros, de las tesis propiamente. Le pidió 5, le pidió 10 tesis. Pero es aquí donde algunas personas dicen que tienen este gran problema o tienen esta gran característica, que se pierden en histórico. Algunos dicen, es que el licenciado me pidió trabajos de 10 tesis, pero yo no encuentro esas 10 tesis. Solo tengo 6, por ejemplo. Usted está cometiendo ya un error. Tiene esas tesis con las que está trabajando. Muy bien. Pero usted dice, ya no encuentro más. Váyase a la bibliografía de estas mismas tesis.
ahí va a encontrar usted material que estas personas utilizaron para hacer este trabajo. Y usted en algún momento pudo haber pasado por alto algún tipo de información o desconocía de algún tipo de información que le permita hacer su trabajo. Cuando usted vaya a hacer los aspectos históricos, por favor, no se pierda tanto en la historia, porque hay algunas personas que dicen lo siguiente: tengo que investigar esa problemática, pero me voy a ir a los años 60, a los años 70. Está bien, eso es válido. El problema puede venir de esa época, pues en ese sentido, de los años 1960, 1970. Y usted encontró solo de los años 60 a los 70, 10 tesis, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sintetice, volvamos a la palabra clave, sintetizar. De esos 10 trabajos, encuentre la que usted considera que es la tesis más completa y con esa trabaje. Luego se va a la década de los 70 y 80, se va a la década de los años 90, pues, ahí usted va sintetizando y va presentando propiamente ese trabajo. Pero usted tiene que presentarlo de esta forma, ya sea en forma cronológica, del más reciente al más antiguo, o del más antiguo al más reciente, cuando usted vaya haciendo la descripción o la sintetización de esas tesis propiamente, de esas 5 o 10 tesis. Un gran error que tienen algunos asesores es lo siguiente: le dicen al estudiante, por favor, me busca tesis de los últimos 5 años, porque según él, esas tesis de los últimos 5 años son las más modernas, son las más recientes. Puede ser que ayer en su facultad se haya graduado una persona, y cualquiera va a decir, es la tesis más moderna o la más reciente que hay en la facultad. No necesariamente, porque esta tesis puede ser histórica. Esa tesis puede estar abordando un problema de los años 50 del siglo pasado. Entonces, no es tan actualizada como nosotros creemos, pues, en ese sentido. Entonces, revisemos todo tipo de material. No importa, por favor, y eso se lo decía la semana pasada, y se lo repito a ustedes. No importa si nosotros somos de derecho, vayámonos a psicología, vayámonos a medicina, vayámonos a económica, vayámonos a ingeniería, agronomía propiamente, vayámonos a distintos apartados, a distintos lugares, porque ahí vamos a encontrar cómo otras personas desde otros enfoques han abordado ese problema. Y eso nos va a servir a nosotros. También, por favor, vayámonos a otras bibliotecas. Si yo soy de la San Carlos, no caer en estereotipos de que no me voy a las privadas. No, hombre, vayámonos a la Mariano, a la Francisco Marroquín, a la Galileo, a la Da Vinci, a la Mesoamericana, a la Panamericana. Hay 14 universidades en Guatemala. Vayámonos a centros de investigación, Avanzo, Flaxo, a la Digi. Vayámonos a cualquier otro lugar, a nuestros mismos centros de investigación dentro de nuestra facultad. Eso nos va a permitir encontrar material de alguna forma. Y vamos a empezar a hacer algo. Ojo, vamos a empezar a cuestionar a estos trabajos. Y eso es lo que se tiene que hacer. Cuestionar cómo estas personas hicieron ese tipo de trabajo. Cómo estas personas plantearon ese problema. Ojo, es cuestionar, no es juzgar. Porque algunas personas empiezan a juzgar. Es que esa tesis no sirve. Y hasta quién está pidiendo esa opinión. Sencillamente critique cuál fue el punto de partida de este investigador en ese sentido. Encuentre el punto o el problema concreto como el investigador lo quiso hacer propiamente. Y eso a usted le va a permitir poder tener una descripción general. Porque, ojo, aquí está también, y algunas personas tienen que animarse, y yo los motivo a que hagan eso, a animarse propiamente, a empezar a criticar esas famosas vacas sagradas, esos supuestamente autores clásicos dentro de mi facultad. Porque estos autores clásicos o estas vacas sagradas, como hicimos dentro de mi facultad, han descrito el problema, pero a nivel macro. Y yo lo estoy investigando a nivel micro. Por ejemplo, X personaje en mi facultad puede haber abordado el problema del medio ambiente de Guatemala, pero yo lo quiero investigar en Papsunchimaltenango. Entonces yo soy experto, tengo ciertas características, puedo presentar trabajos o puedo de alguna forma describir lo que hace falta para poder interiorizar a ese problema. Por eso, ustedes son los expertos, ustedes son los conocedores en ese sentido. Consejos para iniciar esa fase de anteproyecto o esa fase de antecedentes del problema. Ustedes ven ahí esa fotografía o esa imagen. ¿Se recuerdan ustedes los primeros semestres cuando ingresaron a la universidad? Aquel temor, aquel mal hábito de no tener hábitos de lectura. Venía un licenciado, decía, comprobación de lectura, leer de la página 1 a la página 400, por decir de alguna manera, pues en ese sentido.
Y nos hacían una comprobación a los 2, 3 días o a la semana. Y uno decía, ¿cómo me voy a aprender algo en una semana de 400 libros? Y ahora a usted propiamente no le molesta, no le asusta propiamente encontrarse un material o encontrarse una enciclopedia, por decirlo de manera, o encontrar un documento que tenga tanta cantidad de páginas, porque usted ya tiene esos hábitos. Y aquí empezamos las técnicas de investigación o las técnicas de estudio que supuestamente usted aprendió en su carrera. No sé si le llevaron bien ese curso o no, pero todos hemos llevado técnicas de investigación o técnicas de estudio. O si no, pues usted vaya ahí a recursos, ¿cómo se llama esta área de... donde dan ahorita me voy a acordar, probablemente donde nos dan, aquí a través de los cursos libres, hay algunos cursos que nos enseñan propiamente técnicas o hábitos de estudio. Pues, entonces, ahí usted de alguna forma ya está de alguna forma sentándose y sintetizando. Volvemos a la palabra clave: sintetizar, interpretar, proponer con sus propias palabras. No tenerle miedo a eso. Animémonos. No hay que cometer errores, eso es normal, pues nadie es perfecto. Bueno, cometí el primer error, pues repito, 2, 3, 5. Si lo tengo que hacer 100 veces, pues lo hago. Es mi tesis. Y es donde les vuelvo a decir, el tiempo que me lleva a hacer. Dice bien, solo la primera fase, como decíamos, solo antecedentes del problema, me puede llevar de 2 a 3 meses haciendo. Recuérdense, aquí entramos un poco la etapa de planificación, de lo que hablábamos al inicio, probablemente. Yo no sé cuánto tiempo usted le va a dedicar a hacer la tesis. Usted podrá decir 1 hora diaria o 2 horas diarias, pero recuerde que usted tiene otros compromisos laborales, familiares, deportivos, religiosos, de pareja, de familia. Pues, usted viene cansado del trabajo propiamente y quiere estar en su casa tranquilo y dice, hoy no tengo ganas de hacer la tesis, pues, y eso lo va atrasando. O usted puede decir, puede dedicarle unas 2 horas o 3 horas a la semana. Yo no sé, eso ya es parte de la planeación y de la previsión que usted tenga para hacer su tesis. Porque es que se vuelve largo ese proceso. Es lo que algunas personas no lo entienden en ese sentido, en ese apartado. Bueno, por favor, repito, para terminar lo que serían los antecedentes del problema, no se pierda tanto en la historia, no haga tanta descripción redundante, o sea, no, de alguna forma, algunas personas cuando empiezan a redactar o cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a escribir, hacen una palabra o 3 palabras en el mismo párrafo. La presente investigación es una investigación donde queremos investigar para hacer investigaciones para posteriores trabajos de investigación. O sea, empecemos ya a utilizar diccionarios de sinónimos, diccionarios de antónimos, diccionarios de conectores, porque eso nos va a servir la otra semana que vamos a ver el marco teórico, porque también tenemos que saber conectar los párrafos propiamente, porque empezamos en una cosa y estamos hablando en otro párrafo de otra cosa, no llevamos una secuencia pues en ese sentido. Ojo, lo más importante, no omita los trabajos, no omita de dónde está sacando esa información. Sepa utilizar bien sus estilos de referencia. Existen 15 estilos de referencia. Les decía, APA, Vancouver, la Chicago, Harvard, los pies de páginas tradicionales. Hay otros propiamente. En algunas, por ejemplo, en la escuela de psicología, pues solo nos piden, o por la misma postura de ellos, propiamente, solo normas APA, pues en ese sentido. Pero en otras facultades nos dan, dice, no sugieren, no nos ordenan, no sugieren utilizar tal estilo de referencia. Pero si usted no se siente cómodo en ese estilo, pues maneje otro. Es cierto. Habrán algunos asesores, mire, es que aquí estamos acostumbrados solo a normas APA, usted. Pues mire, yo estoy citando la fuente. Aquí estoy indicando de dónde viene ese material. No estoy evitando aspectos de piratería o plagio. Indico dónde viene. Utilizo los pies de página tradicionales o lo de Vancouver. Indico la citación. Y eso es lo que usted le tiene que explicar a él propiamente. Bueno, algunos son de mente abierta. Otros, no, joven, yo no quiero esos estilos, ni los conozco usted. ¿Sabes? Usted no se los inventó. Es que algunos le dicen eso propiamente. Tiene que aprender a manejar normas APA. Bueno, como dice el refrán, donde manda capitán, pues no manda marinero. Así es así. A veces nos tenemos que adecuar a ese status quo. De alguna forma nos tenemos que volver funcionalistas, adecuarnos a ese sistema. Pues lamentablemente hay muchas personas en esos cargos que son de mente cerrada, que no permiten que las nuevas generaciones lleven propuestas, que quieren centrar solo a algo propiamente, a algo que es esencial en ese sentido. Permítame un momentito. Vamos ahora propiamente al siguiente apartado.
Pero espérense que aquí hay una persona con el micrófono abierto. Buenas tardes. Solo voy a sacar a este compañero. No le cargas a 10, por favor. Bueno. Y vamos ahora con la justificación. Es que hay una persona. Permítame un momentito. Esto es lo que pasa, que no tengo billetes nuevos. Permítame un momentito. Bueno, hay una persona que tiene el micrófono encendido. Por favor, si lo puede apagar en ese sentido. Por favor. Es que no lo puedo apagar aquí. Me tengo que salir y no bueno. Entonces, pues. Vamos entonces propiamente ahora con la justificación. Propiamente. Y lo que sería el inciso número 2. Gracias, buenas noches. Permítame un momentito. Voy a tener que salir porque esta persona me está ocasionando. Permítame un momentito. Mil disculpas. Me voy a tener que salir un momento para cerrarle el micrófono a esta persona. Mil disculpas. Ahí está. Bueno, ahora que ya me... Bueno, entonces, dice pues, vamos entonces ahora con la justificación. La justificación es donde yo voy a presentar propiamente, o donde yo voy a argumentar la forma en cómo voy a explicar la necesidad de hacer la investigación. En la justificación debo de saber argumentar, debo de saber presentar mi proyecto. ¿Qué beneficios tengo yo con hacer ese trabajo? O sea, el beneficio personal que usted tiene es graduarse. Eso es válido que usted lo plantea ahí. Eso no tiene nada de malo pues, en ese sentido. Pero usted, de alguna forma, debe de también saber argumentar o saber presentar propiamente a través de la justificación la importancia que tenga para la sociedad o la importancia que tenga para la comunidad o para la universidad o para la facultad propiamente el desarrollo de ese tipo de trabajo. Entonces, a través de la justificación, propiamente, a través de permítame un momentito. A través de ese trabajo, usted va a poder saber encontrar los límites de tiempo, de lugar y de persona que usted está trabajando pues, en ese sentido, en ese apartado que usted está presentando pues, en ese sentido. Entonces, en la justificación, debo de exponer la importancia del desarrollo del problema en cuestión, la trascendencia académica. También debo de redactar en forma narrativa utilizando a la primera persona del plural, nosotros. ¿Por qué? Porque usted está haciendo un trabajo multidisciplinario, está haciendo algún tipo de trabajo que está presentándolo a través de la diferente recopilación. Ya hizo los antecedentes del problema, ya revisó distintos materiales. Entonces, ese trabajo multidisciplinario le permite poder trascender del problema, poder encontrar la particularidad del problema que usted quiere investigar o del que usted está pretendiendo propiamente investigar en ese sentido. Entonces, en la justificación, usted debe de hacer lo siguiente. Responder aquí a las famosas preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y a quiénes? Pero en forma de diálogo, en forma narrativa, pues en ese sentido. Para que la persona que lea su trabajo entienda qué es lo que usted pretende hacer, pues en ese sentido. La justificación, al redactarlo, usted va a presentar diferentes razones, va a poder dar esos aportes y su redacción, de alguna forma, lo va a presentar en forma documentada. Vuelvo a repetir, la revisión bibliográfica, la revisión de esa biblioteca que usted tiene. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para hacer la justificación? Primero tenemos el criterio de la magnitud. Aquí usted va a hacer referencia propiamente a la característica del problema. ¿A qué área pertenece? ¿A qué campo de su profesión pertenece ese problema? Ejemplo, la magnitud puede ser psicología social. Usted está investigando un problema de comportamiento de grupos, de comportamiento de personas en una institución. Podría ser psicología social, o al área de derecho internacional privado, o al área de derecho internacional público, o al área de derecho laboral, no sé. Es usted, es el conocedor, es usted el que va a tomar propiamente esas características o esa esencia propiamente de dónde lo va a poder catalogar. Eso más adelante lo vamos a llamar objeto de estudio. ¿A qué área pertenece? ¿A qué carrera, a qué
materia pertenece. Eso es la cuantificación, eso es la magnitud propiamente. Eso usted va a explicar ahí en forma redactada por qué usted considera que pertenece a ese campo. La trascendencia se refiere a quiénes va a afectar o cuál es la importancia que tiene para usted y la importancia que tiene para la sociedad. Lo hicieron la semana pasada. Ahorita hay 10,000 abogados. ¿Por qué tiene que haber un 10,001? ¿Por qué nos interesa a nosotros como país que usted se gradúe? El objetivo que usted tiene es graduarse. Es un válido, pues. Pero a nosotros como país, ¿en qué nos beneficia? ¿Qué nos beneficia o qué nos quita que usted se gradúe o no se gradúe? Así es sencillo. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es esa trascendencia que tiene usted de hacer ese trabajo? Y eso de alguna forma le va a permitir a usted cumplir el tercer criterio, la vulnerabilidad, o sea, la contribución. ¿Qué sucederá si no se hace esa investigación? O sea, véndanos su proyecto, véndanos su propuesta, véndanos su teoría. Como futuro profesional que usted es, venda ese trabajo propiamente. Sepa ganarse en este sentido al asesor, sepa ganarse al encargado de metodología y a cualquier persona que diga, esa tesis está interesante, ese trabajo está interesante, para no que digan que otra vez una tesis sobre Belice, otra vez una tesis sobre medio ambiente, otra vez una tesis de ecología. No, hombre, agarremos trabajos innovadores, agarremos trabajos creativos. Lo mirábamos la semana pasada, que deje un impacto, que deje una contribución al país, que es lo más importante en ese sentido. Y eso de alguna forma le va a permitir hasta tener el otro criterio, la factibilidad. ¿Qué tanto se puede modificar ese trabajo? Porque, ojo, a esta altura, con antecedentes del problema y con la justificación que usted está haciendo, usted podrá decir, no, yo creo que mi trabajo está muy complicado. Mi trabajo me está metiendo a muchos problemas. Aquí es donde empieza a ver esa factibilidad y esa viabilidad, lo que hablábamos la semana pasada. No, yo creo que mi problema está muy problemático, vamos a andar. Entonces voy a tratar de acortarlo. Vuelve nuevamente a reunirse con su asesor. Dice el señor licenciado o licenciado, doctor o doctora, maestro, maestra, no sé cuál es el grado académico que él o ella tenga, dice que tengo tales problemas a la hora de hacer mi justificación. Quisiera que por favor usted me orientara. Repetimos, ¿el buen asesor? Claro que sí, veamos qué es lo que usted está planeando, o explíqueme qué es lo que usted quiere hacer. Y hasta le da la razón, le da esos criterios propiamente. Entonces, a través de las sugerencias, pues de alguna forma le va a poder abrir a usted o le va a poder causar algún tipo de nueva postura, pues, o lo va a orientar. O también lo va a hacer bonas, porque eso también puede pasar. Porque hay algunos asesores que van a decir, es que quiero que su trabajo va mucho por este sentido. ¿Por qué no lo orienta para acá? ¿Y por qué no lo hace de esta forma? ¿Y por qué no lo hace igual? Y uno dice, pues no lo entiendo, licenciado, yo no entiendo cómo usted me lo está planteando. Entonces, a través de un diálogo, a través de una plática, que lo oriente pues en ese sentido. Para eso está. Si volvemos al caso, que aquel asesor que no lo quiere hacer en ese sentido, pues busquemos otras personas que nos puedan orientar, que nos puedan sugerir. Les decía, busquemos a estudiantes de nuestra misma profesión que estén haciendo tesis, o a aquellas personas que tengamos confianza que se hayan graduado. No importa si es de mi facultad o de otra facultad. Ellos nos van a decir, mira, está interesante tu trabajo, pero ¿por qué no lo haces de esta forma? ¿Por qué no lo haces de otra forma? Las experiencias, las anécdotas que él tiene, nos podrán servir pues, en ese sentido. Entonces, esos son los criterios que usted debe de manejar a la hora de redactar. Esa justificación, 1 o 2 páginas propiamente. Entonces usted va a explicar las causas, motivos o razones de por qué está haciendo ese tipo de trabajo. ¿Cuál es el interés que tiene para usted de hacer propiamente el trabajo que usted está haciendo en ese sentido? Bueno, vamos ahora a lo que sería el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, nosotros tenemos que entenderlo propiamente donde nosotros le vamos a dar una posible solución a ese problema. Tenemos que hacer lo más preciso, tenemos que hacer lo más afinado y lo más estructurado respecto a lo que nosotros queremos investigar. Entonces nosotros vamos a tener esa idea, propiamente esa idea de investigación, que a nosotros nos intriga, que a nosotros nos alienta o que a nosotros nos motiva. Y a través de la descripción de ese problema vamos a estar motivados a continuar. Porque es aquí donde a veces algunas personas empiezan a decir, no, mi tesis está muy difícil, mi tesis está muy complicada, no, ya no quiero hacer esto. Y se desmotivan y dejan la tesis por un lado. Y ahí dice, es que una vez ya presenté mi proyecto, estaba muy complicado y tuve que volver a empezar. No, el buen planteamiento de alguna forma me va a permitir
poder encontrar esas teorías o esas soluciones que yo quiero como investigador, como profesional dentro de mi carrera, plantearle, por eso se llama planteamiento del problema, a la sociedad, en este caso a la comunidad científica. ¿Cómo desde mi punto de vista profesional yo puedo encontrar una posible solución o encontrar una característica de ese problema? Yo lo abordo desde mi punto de vista, me animo a hacer ese proceso, no le tengo miedo propiamente. Y a través de esa elaboración o a través de las teorías o esa solución que yo pueda plantear, podré de alguna forma encontrar una posible solución, que eso lo vemos la otra semana, la famosa hipótesis. Aquí nosotros, de alguna forma, a través del planteamiento del problema, podemos hacerlo de tres formas. Uno, el nivel de análisis. Es el objeto de estudio. Eso ya lo tenemos. Ya lo hicimos allá en la justificación. Sencillamente allá indicamos que pertenece al área de psicología social, al área de derecho laboral, al área de derecho mercantil, al área de ingeniería ergonómica, por decirlo así. Allá lo señalamos. Ahora aquí, en el planteamiento del problema, explicamos por qué. O sea, ahora yo como profesional, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué yo como profesional estoy planteando que ese nivel de estudio pertenece o ese campo o de estudio está dentro de esa temática? Y es lo que me va a permitir tener mi orientación, mi objeto de estudio, mi campo de acción. Y sobre eso me voy a centrar. Y luego, la otra forma es como yo voy a redactar. Existen dos formas de redactar el planteamiento del problema. De una forma condicional, donde yo estoy hablando, donde yo estoy explicando, donde doy las causas, motivos y razones, donde explico propiamente qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo estoy pretendiendo hacer en ese sentido. O dos, que es lo que la mayoría utilicen, la forma interrogativa. Hago una pregunta. En esa pregunta, ojo por favor, ya incluyo lugar, ya incluyo el grupo de estudio y el tiempo que yo voy a estudiar. No el tiempo que me va a llevar para hacer la tesis, eso es distinto, es el tiempo de estudio. Y todo eso yo ya lo he conocido y ya estoy informado a través de los antecedentes del problema, a través de la justificación. Ya puedo plantear eso. Y recuerden, allá habíamos hecho un título tentativo, allá tenía ciertas ideas. Ahora aquí yo las redacto en esa forma de interrogación o condicional, tratando de explicar por qué quiero trabajar con ese grupo, por qué quiero trabajar en ese lugar, por qué ese va a ser mi campo de acción o mi objeto de estudio. Por eso les repito, algo que deben de aprender. Hagan visitas previas, pruebas piloto, lleguen a la comunidad, lleguen al lugar propiamente, empápense. Eso es lo que en el EPC es el diagnóstico del problema, pues en este visita el lugar. Porque si yo no puedo, por ejemplo, yo quiero trabajar el impacto de las mujeres en estado de gestación en el municipio de Cantel, que es Altenal, pero yo ni conozco Cantel, quiero hacer el trabajo aquí en la capital, abordar una problemática de Cantel, y nunca he llegado a ese lugar, ¿de qué voy a poder hablar? Esas visitas que yo voy a estar haciendo, pues voy a conocer a las autoridades locales, al gobierno municipal, al sacerdote, al pastor, a los padres de familia, voy a conocer al personal administrativo de una escuela o de un instituto que me informe. Si voy a trabajar con alumnos de primero básico, pues voy a conocer a esos alumnos de primero básico, pues en ese sentido, para que ellos también me conozcan, para que la comunidad me conozca, para que la comunidad diga, ¿y este quién es? ¿Este qué viene a hacer aquí? Y nosotros lo explicamos propiamente en ese sentido. Queremos hacer un tipo de tesis o estamos haciendo un trabajo de investigación que nos permita encontrar tal problemática y queremos encontrar una posible solución. Entonces, la misma comunidad se interesa pues, en ese sentido. Se los decían los EPCistas. Al EPCista los esperan en la comunidad, también al tesista, pero lleve una buena propuesta, lleve algo factible, lleve una buena pregunta, podría decir. Porque las personas, el grupo, el sacerdote, el pastor, el consejo municipal, no el alcalde, porque el alcalde no se va a reunir con usted, pues, pero por lo menos alguien del consejo municipal o alguien de la municipalidad o cualquier otra persona, un cacique o algún líder político de esa misma comunidad nos puede decir, su trabajo está interesante, pero yo le aconsejo hacer esto y esto. Son ellos los que están viviendo ahí, ellos nos están sugiriendo. Ahora, si usted vive en esa comunidad, o usted trabaja en esa comunidad propiamente, pues usted ya conoce las características, pero no puede llegar a un lugar sin saber propiamente qué es lo que quiere trabajar. Porque hay algunos que hacen esto.
ya con el encargado de metodología. Eso va para los de EPS. Vengo a hacer mi EPS, lo vengo a hacer mi tesis. ¿Cuál va a ser su problemática usted? ¿Cuál va a ser su tema? Ay, no sé, usted, para mí el tema que usted quiera. O sea, algunos le llegan con eso al encargado de metodología. Entonces, el encargado va a decir, pues, mire, usted venga dentro de 15 días o venga dentro de un mes cuando ya esté preparado. Es donde viene el rechazo a ese tipo de trabajo. Vamos ahora entonces con el inciso 1.4, la delimitación. Nosotros vamos a entender por delimitación propiamente los límites a nuestro trabajo, propiamente a nuestra tesis. Es donde nosotros vamos a proponer ese objeto de estudio. Ya lo explicábamos anteriormente, pero ahora aquí vamos a definirlo propiamente, o vamos a detallarlo en ese sentido. Vamos a destacar los elementos teóricos y los elementos prácticos. Vamos a encontrar hechos, datos estadísticos o resultados de trabajos anteriores. Y tenemos de alguna forma un grupo de estudio y un lugar de estudio para poder restringirnos, para que sea más fácil. Pues se los decía en la segunda reunión. Queremos investigar el tema de la pobreza. Pero el tema de la pobreza tiene distintas variables: pobreza educativa, pobreza sexual, pobreza educacional, pobreza laboral. No sé, pues, qué variable usted le quiera dar. Y todavía le agregamos la pobreza en Guatemala, propiamente, que algunos cuando mandaban a Teresa la tarea, así lo ponían, quiero investigar tal tema en Guatemala. Sí, pero yo le decía, sí, pero ¿en dónde? Guatemala tiene 22 departamentos, Guatemala tiene 340 municipios, o por ejemplo, algunos que lo quieren hacer en la capital, o propiamente ponían en el municipio de Guatemala. Yo les decía, sí, pero ¿en qué zona propiamente? El municipio de Guatemala tiene 25 zonas, céntrese a una zona, y dentro de esa zona céntrese a una colonia, pues propiamente, en ese sentido. Eso es la delimitación. Eso me permite restringir el estudio en ese sentido. A través de la delimitación, yo me voy a poder también ubicar, ojo en ese sentido, me voy a poder ubicar en el tiempo, lo que les he dicho, el tiempo de estudio, el tiempo que yo quiero abordar propiamente. ¿Qué criterios lleva la delimitación? La delimitación lleva lo siguiente: objeto de estudio. ¿A qué área? Ese ya lo tenemos ya en la justificación y en el planteamiento del problema. Solo lo volvemos a colocar aquí. Derecho laboral, allá en el planteamiento del problema planteamos por qué pertenece a derecho laboral y aquí lo volvemos a colocar. Objeto de estudio: derecho laboral, derecho ambiental, derecho internacional privado, ingeniería económica, medicina veterinaria, pero medicina, medicina tradicional o no tradicional, en ese sentido. Nosotros ya le hemos planteado o ya hemos descrito anteriormente por qué lo estamos poniendo como objeto de estudio. Solo ponemos a qué área pertenece. La limitación geográfica se refiere al área geográfica, al área que va a cubrir nuestra investigación. Departamento Alta Verapaz, municipio, municipio Cobán, o municipio Fray Bartolomé de las Casas, o departamento Huehuetenango, municipio Champla, o municipio Huehuetenango, no sé dónde quiero trabajar. El departamento de Guatemala, municipio Villanueva, o municipio Amatitlán, propiamente. Me voy a citar, solo ahí lo voy a trabajar. ¿Por qué me voy a poner a hacer un trabajo? Si estoy, por ejemplo, en el municipio de Guatemala, ¿para qué me voy a poner a hacer un trabajo en 17 municipios? ¿Cuándo voy a terminar? Si solo con un municipio y solo con un lugar me va a llevar tiempo, ahora imagínense si lo quiero hacer hacia grandes rasgos, pues en ese sentido. La limitación temporal es el tiempo de estudio. Ese tiempo yo lo voy a abarcar en forma anual, bianual o por quintanual o por década. No sé cuál es el tiempo que yo quiera estudiar. No el tiempo que me va a llevar a hacer la tesis, que es donde está el error de algunos. Limitación temporal: octubre y noviembre de 2022. Joven, si todavía están haciendo el anteproyecto, ni siquiera se los han aprobado y lo quieren trabajar en octubre. En octubre tal vez van a terminar de hacer el anteproyecto. En noviembre, si lo van a presentar en la universidad, recuérdense que ya están en época de vacaciones, no se los van a aprobar, va a ser hasta el otro año. Entonces, manéjenlo anual o bianual. Entonces, se lo decía, una tesis me lleva 9, 12, 18, 24 meses de estudio propiamente, o de trabajo en ese tipo. La limitación poblacional se refiere a datos demográficos. Aquí ya voy a tener ciertas características para poder encontrar la población
y la muestra, porque cuando hagamos el marco metodológico, ahí tengo que utilizar datos estadísticos. ¿Por qué estoy utilizando esa muestra? ¿Cuál va a ser esa muestra aleatoria o no aleatoria? Esa muestra estratificada, o cuál va a ser esa mediana o esa moda o esa frecuencia que voy a utilizar para la presentación de los datos estadísticos en ese sentido. Entonces, tengo que especificarme con el grupo propiamente, el grupo de estudio. Quiero, por ejemplo, algunas personas quieren estudiar plataformas digitales, sí, pero párvulos, primaria, diversificado, bachillerato o la universidad. No lo ponían. Yo le decía, ¿con quiénes? ¿Con quién va a trabajar? Entonces, algunos me ponían, quiero trabajar con los jóvenes, la palabra jóvenes en ese sentido, jóvenes de primero básico. Sí, pero primero básico por madurez y el primero básico normal, pues en ese sentido. ¿Con quién y en dónde? Que vendría siendo la limitación institucional, o sea, la entidad. Si es que lo hay, pues en el tiempo, porque algunas veces no la tienen. Pero si hubiera la limitación institucional, se refiere a la entidad, a la empresa, a la institución, la compañía donde voy a estar trabajando. O sea, en simples palabras, describo ese campo o describo ese grupo de vecinos o describo, esa COCODE o ese gobierno local o esa empresa propiamente. Tengo que estar igual. Si no lo hay, pues no la pongo, así sencillamente. La limitación institucional. Pero necesitamos indicar propiamente a qué campo o a qué área o a qué empresa estamos trabajando. Estoy trabajando con alumnos de primero básico. Esa sería mi limitación poblacional. La limitación institucional sería qué escuela, qué instituto propiamente en ese sentido. Bueno, en conclusión, la delimitación me va a permitir especificar, me va a permitir tener precisión y claridad de lo que yo pretendo. Recuérdense, estamos hablando de anteproyecto. El anteproyecto tiene que ser todo a tiempo futuro. ¿Qué es lo que yo voy a pretender hacer? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Cuál va a ser mi profundidad y cuál va a ser mi extensión? Por eso, repito, estoy hablando a tiempo futuro, porque todavía no he empezado a hacer la tesis. Estoy planeándola, estoy planificando. Y a través de esa planeación y planificación, puedo hacer los objetivos. Nosotros vamos a entender por objetivos propiamente la representación o la finalidad que va a perseguir nuestra investigación. Van a ser nuestros logros directos y nuestros logros evaluables. Es lo que nosotros conocemos como objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales nosotros los vamos a entender propiamente como aquellos donde nosotros vamos a hacer un enunciado global propiamente donde vamos a acercarnos a un resultado final. Es decir, regla básica para elaborar objetivos. 1. En tiempo infinitivo. Iniciarlo con un verbo, que ese es un gran error de algunas personas. Algunos ponen objetivo general, constituye una guía de investigación. Ahí está mal redactado. Debemos de empezar, elaborar, investigar, proponer, buscar, no sé cuál sería su objetivo, propiamente de lo que usted pretenda en su tesis. Con ese objetivo general, usted está pretendiendo alcanzar un qué, un dónde propiamente, y esto va relacionado a aquel título tentativo que usted tenía, qué es lo que usted pretende hacer en términos generales. La segunda regla, un objetivo general nada más. Solo uno. Miren, si con uno vamos a tener problemas, algunas personas le ponen 2, 3, 4 objetivos generales a su tesis. Pues no sé, usted va a tener que comprobar esos 3, 4, 5 objetivos generales. Eso está bien para un EPS, porque en el EPS vamos a hacer un plan de trabajo, pero en la tesis usted tiene una guía nada más. Entonces, ese objetivo general va a hacer referencia al problema propiamente, donde usted va a abarcar en tiempo infinitivo, verbal, en este caso, terminado en ad, et, ir, propiamente en ese sentido, para poder hacer esa redacción. Luego, los objetivos específicos es donde usted va a incidir directamente en los logros. O sea, usted va a poner ya propiamente sus metas, sus alcances, su misión y visión. Y algo muy importante, ¿qué técnicas y qué instrumentos considera usted necesarios para hacer su trabajo?
elaborar encuestas, elaborar entrevistas. ¿Qué es lo que la mayoría pone? Pues la mayoría quiere hacer la tesis sencilla. Elaborar encuestas, sí, pero ¿qué encuestas? ¿Qué tipo de encuestas? Una encuesta face to face, una encuesta por teléfono, una encuesta por correo, una encuesta por redes sociales. O sea, diga qué tipo de encuesta va a ser. Todavía no la tiene que especificar, porque eso ya va a ser en el marco teórico, y eso lo vemos la otra semana. Ahí usted dice, voy a elaborar mesas redondas, paneles, focus group, estudios de casos, test, revisiones bibliográficas, análisis coyuntural. No sé cuál va a ser su objetivo específico que usted espera obtener. La regla básica, empezar con un verbo propiamente. Entonces usted va a representar los pasos, ojo, por favor, en los objetivos específicos tiene que poner los pasos que le van a permitir realizar o alcanzar ese objetivo general que usted planteó anteriormente. Esos objetivos tienen que ser 3 y mucho. Por cada objetivo general que usted ponga, tendrá que poner 3 específicos. Si usted ya me puso 3 generales, me va a tener que poner 9 específicos, porque tiene que ser 3 objetivos específicos por cada general. Céntrese solo a uno propiamente. Ese objetivo específico deriva de los generales propiamente, o del general, donde usted está planteando o usted está midiendo las causas del problema en ese sentido. Y por último, tenemos los objetivos temporales. Ojo, por favor, esto. Los objetivos temporales es cuánto tiempo usted calcula, ojo, escuchen esto, cuánto tiempo usted calcula que le va a llevar a hacer la tesis. Ojo, aquí sí, usted va a poner cuánto tiempo, 9, 12, 18, 24 meses, calcula usted que le lleva el proceso de hacer su tesis. Anteriormente estábamos hablando del campo de acción, el tiempo de estudio. Era donde la gente comete esos errores, me propone por meses. Aquí usted, en estos objetivos temporales, va a especificar o usted calcula cuánto tiempo le va a llevar a hacer su tesis con cada una de sus fases: elaboración de anteproyectos, elaboración de trabajo de campo y elaboración del informe final. Son los 3 objetivos que usted debe plantear. ¿Cuánto tiempo le va a llevar, según usted, o cuánto tiempo calcula usted que le va a llevar a hacer solo su anteproyecto? ¿Cuánto tiempo usted calcula que le va a llevar a hacer su trabajo de campo? ¿Cuánto tiempo usted calcula que le va a llevar propiamente a hacer su informe final? Ese informe final no crean que se lo van a echar en 2, 3 meses. Me puede llevar, y eso es lo que hace más largo de las tesis, unos 6, 7, 8 meses. Vuelvo a repetir, ese proceso de tiempo que yo he calculado, o ese proceso de tiempo en el cual yo me he organizado propiamente para hacer el trabajo. Lo repetí al inicio de la clase. Yo no sé cómo ustedes van a estar planificando o cómo ustedes de alguna forma se van a organizar diariamente o semanalmente o quincenalmente en la elaboración de su trabajo, pues en ese sentido, de su proceso de investigación. Entonces, eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta para hacer esta primera sección. Repito. Si está haciendo anteproyecto, se habla de secciones. Sección 1, marco conceptual. Y ojo en este sentido, por favor. Si usted hace bien su marco conceptual, ya tiene el primer capítulo de la tesis, que usted lo va a presentar allá en el informe final. Ojo, lo que usted presenta en el anteproyecto como marco conceptual es su capítulo 1 en el informe final de tesis. No le puede cambiar nada. Ojo, aquí eso lo vamos a ver en una de las sesiones propiamente donde va a estar el papel del revisor. El revisor, para la redundancia, va a revisar que el marco conceptual que aparece en el informe final sea igual al que está en el anteproyecto. Con una palabra, con un punto, con una coma que usted le cambie, es otra tesis. Y tiene que dejarlo siempre en el mismo tiempo de redacción. O sea, usted pone, quiero trabajar en las mujeres emprendedoras en el municipio de Palencia, Guatemala. Pero resulta que en el informe final está hablando de mujeres de Misco. Entonces es una tesis distinta. No puede ser la misma tesis o el mismo anteproyecto que usted le hayan aprobado. Entonces, tiene que tener en cuenta eso. Entonces, repito. En anteproyectos se habla de secciones. Sección 1, marco conceptual.
Sección 2, marco referencial o marco teórico. Sección 3, marco metodológico. Sección 4, marco administrativo. Y en el informe final, usted ya va a hablar de capítulos. Capítulo 1, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Y si usted le quiere poner más capítulos. Pero eso ya es cosa de usted. En el anteproyecto, hablamos a tiempo futuro. Y propiamente en el informe final, hablamos a tiempo pasado. Bueno, ¿algunas dudas? ¿Algunos interrogantes? Voy a revisar el chat a ver qué situaciones, vamos a ver qué preguntas había. Bueno, vamos a ver. Edwin de León. En los aspectos históricos se podría trabajar una línea de tiempo. Sí, en los aspectos históricos se puede manejar, eso es una propuesta. Vean lo que dice ahí Edwin de León. Cuando usted haga los sustanciales del problema, tiene que manejar líneas de tiempo. En el sentido. Lo que les decía, en forma cronológica, del más reciente al más antiguo o del más antiguo al más reciente. Eso ya será decisión de usted. Dominga, sería el cronograma. No sé a qué se refiere Dominga. No hemos hablado nada de cronograma. Aquí todavía no estamos hablando. Ese cronograma lo vamos a ver propiamente en el marco administrativo y en el marco metodológico. Ahorita yo no hablé nada. ¿Sí, Ana García? Hola, buenas noches, licenciado. ¿Sí? Una consulta. Por ejemplo, si hago la limitación referente a las instituciones públicas, ¿puedo sacar como referencia a realizar 3 encuestas a 3 instituciones específicas públicas para delimitar mi trabajo, o únicamente es validero hacerlo en una? Sí, pero mire, Ana, ¿esa institución pública es centralizada o descentralizada? ¿Autónoma o semiautónoma? Y no sé qué es lo que usted quiere trabajar. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en un ministerio del organismo ejecutivo que trabajar en una comisión del Congreso o en un juzgado del organismo judicial o trabajar con la Corte de Constitucionalidad o trabajar con la Universidad de San Carlos de Guatemala o con el Tribunal Supremo Electoral o con la Confederación Deportiva Autónoma o con el Banco de Guatemala. Son distintas. Ahí se tiene que centrar solo a una institución. Y dentro de la institución, pues usted va a tener que empezar a manejar algún aspecto de muestra. ¿Para qué le va a hacer pregunta? Por ejemplo, si es dentro de esa institución, por ejemplo, hay 5 personales que conforman la junta directiva, ¿para qué le va a preguntar a los 5? Con uno que le pregunte. Esa persona le va a indicar la misión y la visión de la institución. Esa persona le va a indicar los problemas o los obstáculos que tiene. ¿Para qué le va a preguntar lo mismo a los 5? Si los 5 le van a dar la misma información. Podrá centrarse si fueran colaboradores. Y dentro de esa institución también tiene que delimitarse si va a ser personal operativo o personal técnico. ¿Sí, Ana? ¿Alguien va a decir algo más? Gracias. Entonces, céntrese solo a una. Sepa delimitarse con una institución, como digo, autónoma o semiautónoma, descentralizada o centralizada, y cuál va a ser la misión o cuál es el campo de acción que esta empresa o esta institución tenga en ese sentido. ¿Alguna otra ayuda? Vamos a ver, Alejandra Medrano. ¿Soy yo o no me sabe? Pues no sé, de la presentación la dejé ver desde que abordamos, lo dejé presentar desde que abordamos los objetivos temporales. Desde ahí, propiamente, ya no hubo presentación. Ahorita ya no aparece, pues, no sé a qué decía Alejandra en la presentación. Vamos a ver, Evelyn Flores, no sale, creo. Bueno, yo ya no estoy presentando ninguna presentación. ¿Alguna otra duda que ustedes tengan? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan respecto a lo que vimos hoy? ¿Sí, Donald? Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Así que buenas noches, licenciado. Mire, fíjese que yo tengo una duda. Mencionó usted el tema de la delimitación, ¿verdad? ¿Es sinónimo de decir delimitación geográfica? Es decir, por ejemplo, si voy a centrarme, por ejemplo, en una institución que su sede está en la ciudad capital de Guatemala, ¿a eso se refiere? No, porque, por ejemplo, a ver, ¿con qué institución quiere trabajar usted? Yo quisiera trabajar, bueno,
por ejemplo, una institución que descentralizada y que, bueno, para serles sincero, emite los DPI. Ajá. Nada. Sí, correcto. Sí, antes de aquí usted va a trabajar únicamente con la sede central, en donde se encuentra RENAP, creo que en la zona 7, pues en ese sentido. No le interesa ir al RENAP de Villanueva, no le interesa el RENAP de Papsun Chimaltenango, porque ellos solo siguen las políticas que el Consejo Directivo del RENAP le da para la emisión de DPIs o de cualquier documento de identificación de las personas, guatemaltecos o no guatemaltecos que se encuentren en este territorio. O de nada le sirve ir al consulado o al RENAP que se encuentra en Los Ángeles, California, porque le va a indicar cuál es el procedimiento que se utiliza para la emisión del DPI o de cualquier documento, una defunción, una partida de nacimiento. Entonces, usted ahí sí se tiene que centrar, en este caso, a lo que dice la sede central, en ese sentido. Porque RENAP, por municipio, no puede tomar decisiones para cada municipio. Ahí sí no, porque este es un documento para todos. En ese sentido. Yo soy de Villanueva, voy a pedir mi DPI a Papsun, Chimaltenango, y que me lo manden a Villanueva. Eso no hay ningún problema, pues. Yo soy guatemalteco, natural o nacionalizado, pero eso es otra cosa. Entonces, en este caso, Daniel, sí tendría que ser, ahí sí se tendrá que presentar a la oficina central, porque es centralizada la institución. Ah, ok, gracias, licenciado. Se me quedó claro. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué institución centralizada pertenecemos a nosotros, pero tienen políticas distintas? Vamos a ver quién se anima a decirme eso. ¿A qué institución pertenecemos nosotros? Es una institución centralizada, pero hay distintas formas o distintos campos para poder trabajarla, ¿no? Los que somos de la San Carlos. Nosotros somos una institución centralizada. Todas las ideas vienen propiamente de la sede central, la universidad, en este caso, la ciudad universitaria. En este caso, rectoría. No otra vez discutir si el rector está bien o está mal, eso no nos interesa. Pero las políticas que nos da, en este caso, rectoría y consejo estudiante, consejo universitario, propiamente, es para todas las facultades, para todas las universidades, para todas las facultades, para todas las escuelas. Pero los centros regionales tienen algún tipo de independencia en la forma de catalogación de algún trabajo o en la forma del presupuesto. Pero eso ya sería un tipo de trabajo que ellos tendrían que hacer. Siguen las políticas de la universidad, pero tienen cierta libertad adecuándose al lugar donde están, probablemente. Y es aquí a veces donde suceden esos problemas o esas dicotomías o esas diferencias. Supuestamente, miren, y esto les va a servir a ustedes propiamente, supuestamente la universidad, dice bien, la universidad tendría que tener una misma política para la elaboración de tesis. Consejo universitario y rectoría tendría que indicar cómo se deben de presentar las tesis en todas las facultades, en todas las unidades académicas. Pero si usted ve los instructivos de cada unidad académica, son distintos. Por ejemplo, yo aquí le estoy presentando una metodología, marco conceptual, marco teórico, marco administrativo, marco metodológico y marco administrativo. Pero en otras, hablando de la Universidad de San Carlos, en otras facultades, en otras escuelas le podrán decir, primero va el marco teórico, luego va el marco administrativo, luego va el marco metodológico. Y cambia, pues, pero los pasos son los mismos. El orden de los factores no altera el producto. En las universidades privadas, por ejemplo, sucede lo contrario. Allá ellos le indican a nivel generalizado cómo se debe presentar la tesis, pero siguiendo las políticas o la misión que ellos tengan. Supuestamente, lo que diga la sede central de la universidad privada, así tendrá que hacer en todas las demás. Pues, pero tampoco sucede eso, porque aquí entraría lo que algunos dicen como libertad de cátedra, pues en el estilo. Ese es un problema o es una diferencia que existe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que ustedes quieran plantear? Sí, Yuman. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una pregunta. Desde hace de clases anteriores tengo la duda. A la hora de plantear el punto de tesis, ¿es recomendable solo uno o dos o varios? Porque he escuchado yo que a veces he rechazado uno y entonces para no esperar tanto, puede tener uno listo otro, ¿o cómo recomendaría usted?
Cuando usted llegue con la propuesta o el punto de tesis, lleve plan B, plan C, plan D, plan E, y si quiere de la A a la Z y de la Z a la A. Quiere varias propuestas, pero no las entregue todas. O sea, es como que tú estuvieras jugando póker, en el sentido, estuviera jugando cartas, en el sentido, no entregue todas las cartas al mismo tiempo, va entregando una por una. Llevo 5 propuestas, por ejemplo. Ya le va a decir eso que va a encargar metodología. Simplemente usted mentalmente lleva las propuestas. Entonces le va a decir, bueno, vengo con mi propuesta de tesis. ¿Cuál le va a decir él? Quiero trabajar esto y usted le explica las razones. Hace esa defensa, pues, en ese sentido. Entonces le va a decir, no, es que ese tema ya está gastado, ese tema realmente no hay nada interesante, que es lo que algunos hacen y algunos se encargan de metodología, empiezan a desmotivar al estudiante. Entonces el estudiante empieza con la defensa y le empieza a argumentar, empieza a defender ese punto de vista. Si usted ve que él no es de mente abierta o es de aquellos que están muy cerrados, bueno, licenciado, entonces miren, como usted no me aprueba la primera propuesta, pues le traigo una segunda. Y la segunda propuesta es esta y esta temática. Entonces, usted le está presentando. Tal vez no me aprueba la segunda, pues le presento una tercera. Entonces, ¿qué le está demostrando al encargado de metodología? Que usted va preparado, que usted de alguna forma quiere avanzar en ese proceso. Porque si usted solo lleva una, como usted mismo decía, lleve solo una propuesta hoy me dieron cita propiamente, y la próxima cita va a ser hasta dentro de un mes. Porque hay algunos encargados de metodología que supuestamente se organizan para que todos tengan facilidad, pues en el día. ¿Qué le cuesta recibirlo al otro día? Pero algunos se dicen, no, ahí vengan dentro de un mes. Miren, lamentablemente, ahora la situación de la pandemia hizo más burocrático esto. Y algunos se han dado cuenta. Ahora, con la situación de la pandemia, más complicado está hacer presentar tesis. Porque ahora hay que escribir por un correo electrónico. Y esperar a que ese correo electrónico sea revisado por este encargado de metodología. Y a veces esos correos se van a spam, propiamente. Y el otro ni se cuenta se dio que está en spam. En ese sentido. Y usted dice, ¿por qué no revisa mi tesis? Pues es que la he llegado a otro lugar. Es que tanta cantidad de personas que envían tesis que en algún momento ese servidor cataloga eso como spam, pues en ese sentido. O a veces la persona, y dice bien, lo decía la semana pasada, ahora con la situación de la pandemia, pues ha ocasionado que tenga que escribir mi punto de tesis. Hay personas que son muy buenas para hablar, pero malas para escribir. O al revés, hay personas que son muy buenas para escribir y malas para hablar. Pues, hablar en el sentido de defensa, pues, no mal hablados, pues, en ese sentido. Entonces, debemos de encontrar un punto de equilibrio. Supuestamente, dice bien, la tecnología, el uso de plataformas, tiene que permitir que el encargado de metodología, estoy recibiendo la tesis de Araceli, estoy recibiendo la tesis de Angelita, la tesis de Evelyn Rodas, pues yo digo, puedo hacer un organigrama, puedo hacer un cronograma, yo como encargado de metodología, y a través de, porque ahí me van a pedir un teléfono, si yo, el buen profesional, el buen encargado de metodología, pues voy a llamar primero a Araceli, porque fue el primero que me entregó, la llama. Mire, ¿será que podemos tener algún tipo de comunicación virtual a través de una sala de Meet? Por ejemplo, ingeniería maneja eso. En medicina maneja eso. ¿Qué otra facultad? Hay otra facultad que pertenece, hay salas virtuales, pues, en el cual usted dice, mire, por favor, señorita Araceli, se conecta el día martes a las 3 de la tarde. Ahí yo le voy a poder aclarar y le voy a poder escuchar su punto de vista. Es como que tenemos una reunión presencial, solo que es virtual, pues. Pero algunos, nada, ¿para qué? Más trabajo, más complicación. Entonces, recibo el correo, dice que leo ese correo y ahí no, ese tema ya está gastado, ese tema no sirve, ese tema no tiene nada interesante, ese tema no hay problema. No, usted, ojo, no tuvo pruebas de descargo, no tuvo defensa. Y usted en el área de derecho a veces sucede eso. No le dan defensa propiamente al estudiante. Entonces, ¿qué problemas están sucediendo ahí? El estudiante se desespera. El estudiante, ya no quiero hacer tesis, muy complicado ese proceso. La desilusión, la desmotivación en ese sentido. Entonces, hermano, tenga en mente 3, 4, 5, para mí por solo uno, pues. Pero no presente todas las cartas de una vez, una por una. En este. Si me aprobaron el primero, pues qué bien. Si me aprobaron el punto 7, pues ahí me lo aprobaron. Pues alguno va a suceder que esta contante que ya se vaya, le va a aprobar el que sea, pues eso también puede suceder. Pues, ya viene Yuman, me ha propuesto 5 temas en una reunión. A ver, esta presenta se la aprueba usted, pues, y ahí le dan a dictar. Te logró su objetivo, que la aprobaran el punto de tesis. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra interrogante?
En algunas universidades privadas hay que hacer un procedimiento. Yo creo que aquí algunos son de privadas. Voy a mencionar una, por ejemplo. Mariano Gálvez, por ejemplo, hace lo siguiente, dice bien. Primero, pues el estudiante saca su propuesta. Luego, por ejemplo, si soy de Derecho, pues tengo que ir al colegio de abogados. Y en el colegio de abogados, ir a revisar el tesario, porque no lo reviso en mi facultad, ¿verdad? Entonces, voy al colegio de abogados, reviso el tesario y le presento, ojo, a la secretaria. La otra que va a saber del tema, pues señor tío, mire, es secretaria, perdón, no estoy ofendiendo a nadie, pues señor tío. Entonces, la secretaria va a revisar que ese tema no esté presentado en otras tesis. Entonces, ya le va a decir, mire, ese tema ya está, ya hay 3, 4 tesis. Pues tiene que ser un momento y puede cambiar la temática. Por ejemplo, el tema de Belice. Por ejemplo. Todos han investigado Belice desde el punto de vista diplomático. Pues yo lo quiero investigar desde el punto de vista antropológico, yo lo quiero investigar desde el punto de vista consular, yo lo quiero investigar desde el punto de vista de la doctrina ipso jure. Ahí usted le está haciendo una propuesta que no ha sido abordado por otros. Por eso requiere que usted lea previamente. Entonces, le dan el dictamen en el colegio de abogados y usted regresa a la facultad. Y ahora hay que convencerse al encargado de metodología con esa defensa. ¿Por qué no lo hizo antes? Pues, pero se vuelve burocrático. Hay otros que son más ágiles, pues, en este. Como hay en la misma San Carlos, también hay facultades que son muy burocráticas. Por cada paso hay que llevar un expediente a la gran. Por cada paso hay que cumplir 10, 20 requisitos, en donde el estudiante se desespera, por ejemplo. No voy a mencionar la facultad, pero hay uno que a veces el asesor, ojo, voy conociendo al asesor 6 meses después, ya estoy casi terminando la tesis, cuando me nombra al asesor. Ya tengo, los que son de esa facultad saben quién es propiamente en ese sentido. Se vuelve muy vulgar. O a veces los asesores, otra vez me toca ser asesor, yo ya no quiero ser asesor, demuestran mala empatía hacia el estudiante. Es que yo no quiero ser asesor. Usted vaya a decir a la facultad que el examen yo ya no quiero. O sea, el asesor tendrá que informar a la facultad que ya no lo tomen en cuenta, pues, pero ni siquiera tienen ese aspecto de educación de informar a la facultad. La facultad no tiene un poco la culpa en ese sentido. Entonces, ese un mes, el asesor quiere seguir siendo asesor, pero el otro ya no quiere, pues que este informe para ya que no lo tomen en cuenta, pues en ese sentido. O a veces el asesor está en procesos de jubilación y cuando usted ya se lo presentaron, resulta que él ya está jubilándose o él ya falleció. ¿Sabes? Algunos saben ese proceso. En otras facultades sí son ágiles en ese sentido. No es que se quieran sacar a la gran cantidad de profesionales, pero hacen que el estudiante esté motivado, pues en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? No. La otra semana, el otro martes, vamos a estar viendo lo que sería la sección número 2, propiamente. Vamos a estar viendo cómo se hace y cómo se elabora propiamente el marco referencial o marco teórico. Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Hay algunas personas que están llevando el curso de tesis y de EPS. Yo se los decía al inicio de estas sesiones que hay algunos temas que son iguales en EPS y en tesis. En EPS ya estamos viendo el marco teórico, pero en EPS estamos viendo el marco teórico, pero en tesis todavía necesitamos primero ver ese marco conceptual. Entonces, las sesiones para tesis va a ser la otra semana marco teórico, pero en EPS es esta semana que lo estamos viendo en ese sentido. Entonces, eso es lo que vamos a ver la otra semana. Las tareas. Agradezco a aquellas personas que subieron su tarea. Ahí tienen su punteo, tuvieron su retroalimentación, se les hizo una serie de preguntas, una serie de sugerencias, son sugerencias. Si usted las toma, pues qué bien, y si no las toma, pues qué bien. Ya no puedo habilitar lo que sería esa tarea, usted puede contestarla. El Classroom permite que usted presente su tarea, pero por lógica ya no va a tener el punteo de 25 puntos. Va a estar sobre 15, propiamente, en ese sentido. Porque algunos sí cumplieron en el debido tiempo, otros no. Pues yo entiendo que ustedes tienen trabajos en ese sentido, pero en el momento en que usted decidió participar en este curso de tesis, pues aunque sea, mire, 2 minutos es lo que yo les quito de tiempo. Algunos saben, más se tarda en entrar a clase que en responder la pregunta en el sentido. Entonces, las próximas 2 semanas no hay tareas, así que tranquilos, enfóquense en sus privados y nos estaríamos entonces viendo propiamente el otro martes. Repito, si usted quiere volver a contestar esa tarea, en el tío, los que no la han hecho, la contesta, pero no tiene el valor de 25, está sobre 15, pues en ese sentido, en ese apartado.
Entonces, las próximas 2 semanas no hay tarea en cursos libres. ¿Algo que ustedes quieran decir? Algunas personas me han pedido la información por correo electrónico, no hay ningún problema, yo les comparto el material y en Classroom ya está subida la sesión del día de hoy. Ahorita que terminemos la clase, yo descargo el video en 3 minutos, lo subo a mi canal de YouTube y más o menos como a las 9, 10 de la noche, ya va a estar subido ahí en Classroom, en el post propiamente, la grabación de la sesión del día de hoy. Y si no, pues entre mañana. Yo no voy a borrar Classroom por mucho tiempo, ahí ustedes se pueden tener material y está el material de apoyo y más o menos también como a las 10:30 ya va a estar subida la 4ª sesión o el contenido de la sesión que vamos a ver la otra semana, que sería la temática del marco teórico. No, Jennifer, aquí automáticamente, cada vez que usted, ahorita se la digo, automáticamente cuando usted ingresa, Jennifer, en Meet, me indica propiamente su nombre, su correo, la hora de ingreso y la hora de egreso. Y me indica cuánto tiempo estuvo en la reunión. Entonces, automáticamente me saca la asistencia. Entonces, aquí no hay que llenar ningún formulario en ese sentido. Ahora, Daisy, en ese sentido, el canal, usted ingresa a YouTube propiamente y escribe mi nombre en ese apartado. Ahorita se los voy a enseñar para aquellas personas que, permítanme un momentito, me voy a conectar a YouTube un momentito, ahorita les enseño cómo aparece propiamente el canal de YouTube. Pero usted ingresa a YouTube normalmente y en la barra de búsqueda propiamente, usted escribe mi nombre completo. En este caso, ahorita se los voy a enseñar cómo aparece, permítanme un momentito. Ahorita les comparto pantalla para que vean cómo aparece, pues, es decir, entonces viene, usted ingresa a YouTube propiamente, un ratito, ahí está. Entonces aquí en la barra de búsqueda, usted escribe mi nombre, en este caso Carlos Antonio Orantes, y ahí aparece, pues ya le va a aparecer automáticamente. Le da clic y la foto de perfil es donde dice Sochapin 100%. Y ahí le aparecen propiamente las versiones más recientes. Si usted desea, se puede suscribir, no hay ningún problema, y a través de la suscripción a su correo o a donde usted lo tenga registrado, le va a dar una notificación cada vez que yo suba algún video, pues en ese sentido. Entonces ahí usted viene, abre el canal propiamente, como foto de portada, estoy con los brazos abiertos propiamente en ese sentido, y ahí están sesiones tanto para tesis como para EPS, si usted quiere revisar. Por ejemplo, aquí aparece en este sentido la sesión de la sección A, pues en ese sentido, en ese apartado propiamente. Y en este momento, pues yo tengo una transmisión en directo con la Universidad de San Pablo, pues ahorita estoy dando este curso de tesis a los de la San Pablo. Pues, entonces estoy utilizando esa señal en directo para los estudiantes de allá. Pues, esa es la forma en que usted puede entrar al canal. Escribe mi nombre completo y ahí aparece. O si no, de todos modos, en Classroom, yo voy a tirar el enlace propiamente. Y ahí usted puede entrar directamente. En ese sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Vale. Bueno, entonces, doy por finalizada la sesión del día de hoy. En este momento termino la grabación propiamente y les deseo éxitos, triunfos, bendiciones en su trabajo, en sus actividades académicas, en sus actividades familiares. Por favor, no baje la guardia, no se confíe que ya salimos de esta pandemia, esto va para largo. En ese sentido, maneje usted su seguridad, la seguridad de su familia, y lo más pronto podremos salir nosotros en ese sentido. Entonces, como a las 9:30, 10 de la noche, ya va a estar subido en Classroom el material de la sesión de la otra semana y ya va a estar subido el enlace de la sesión grabada del día de hoy para que usted la pueda ver si usted quiere o más adelante en otros días o a través del canal, ahí usted puede ver las sesiones grabadas. Entonces, la otra semana vemos el tema del marco teórico. Eso es lo que vamos a hacer la otra semana. Entonces, bendiciones. Vaya, Martita, igual bendiciones para todos los que se están despidiendo en ese sentido. Y feliz noche, éxitos, triunfos en su vida laboral y en su vida académica. Y nos vemos dentro de 8 días. Igualmente, Gaby. Feliz noche, licenciado. Igualmente, bendiciones. Feliz noche, muchas gracias. Vaya.
Muchas gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Igualmente. Buenas noches, Lick, muchas gracias. Igualmente. Para usted. Feliz noche, Lick. Igualmente, bendiciones.